Me llamo Julia Morandeira Rizabalaga y soy mediadora en el proyecto de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Cuéntanos, Julia, cómo empiezas a formar parte de la concomitancia de la biblioteca dentro de Concomitentes. El proyecto de concomitancia de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes se inicia realmente justo al principio el propio proyecto de Concomitentes se echa a andar, y es porque en una de las primeras fases de comunicación del proyecto de Concomitentes, Javier Pérez Iglesias, el director de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, se entera de que el proyecto de Concomitentes se empieza a articular en el contexto español y de manera más concreta en el madrileño, y se acerca con la voluntad, con la iniciativa, ¿no?, de querer proponer la biblioteca como un lugar para formular un encargo. Su primera intención era abordar o trabajar la ordenación de la biblioteca. Él sentía que, a pesar de todos los gestos, con toda una serie de programas, de actividades, de acciones que están buscando abrir la biblioteca, las formas de hacer en la biblioteca, las formas de hacer biblioteca desde la colección, desde la lectura, el estudio, seguía habiendo un problema dentro de la propia estructura de la biblioteca, una estructura espacial, ¿no? Cómo se ordenan los espacios, cómo se ordenan también los cuerpos que usan esos espacios, cómo se sientan, cómo se disponen, y también los propios contenidos, la clasificación, ¿no?, de los libros y de los documentos y los materiales, pero también, por ejemplo, la señalética, cómo circulamos por ese espacio. La sensación que había era que la biblioteca no estaba respondiendo a unos usos, a unas formas de hacer y a unas formas de estar en ese espacio que fueran actuales y que incluso pudieran haber también formas futuras de hacer biblioteca y de estar en la biblioteca, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a trabajar juntas, el encargo intentaba dirigirse ahí, en pensar en cómo cambiar esa ordenación, tanto de los contenidos como espacial, de la biblioteca. Esto se empezó a dar hace ya unos 4, casi 5 años. Fueron unas conversaciones que al principio fueron muy de poco a poco, que se fueron construyendo hasta que por fin empezamos a elaborar diferentes estrategias de mediación que dieron pie a poder formular el encargo de una manera más consistente. Vamos a continuar con esas labores de mediación. ¿Qué espacios, metodologías, estrategias se plantean dentro de la concomitancia para generar estos espacios, potenciar esa reflexión, investigación, intercambio dentro del entorno de la biblioteca? Las estrategias de mediación que pusimos en marcha al inicio del proyecto estuvieron centradas mucho en un reconocimiento, en primer lugar, del espacio. Y con espacio no me refiero solamente al espacio físico, sino también a todos los procesos, a todas las experiencias, a todas las personas que habitan y que hacen ese espacio con su hacer. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue empezar a entrevistar, a hablar con todas las personas implicadas en ese reconocimiento, ¿no? Es decir, sobre todo como poniendo en marcha una forma de escucha activa de todos estos procesos, todas estas personas, todas esas experiencias que dan forma y que construyen la biblioteca. Por otra parte, también hicimos un reconocimiento del espacio en el que intentamos trabajar mucho desde una percepción somática, una percepción desde el cuerpo, desde lo coreográfico, ¿no? ¿Cómo son los cuerpos que se mueven en esta biblioteca? ¿Qué gestos reproducen, hacen? ¿Qué gestos se codifican en este espacio cultural? ¿Qué coreografías colectivas, pero también individuales, se dibujan en este espacio? Y por último, trabajamos también mucho la capacidad de imaginación especulativa. Si estamos pensando en cómo los haceres del presente pueden repercutir en la forma que hacemos biblioteca en un futuro, si pensamos en una línea temporal, por ejemplo, de generaciones, ¿qué tipo de biblioteca queremos que hereden estas generaciones posteriores, ¿no? Estas son metodologías que vienen del feminismo de los años 70, que se han desarrollado mucho también al calor de abrir otras formas de imaginación política para no quedarnos bloqueadas y
anquilosadas en un presente que muchas veces se pinta como que no tiene otra alternativa, ¿no? Y eso nos permite pensar de una manera situada también lo que estamos haciendo ahora y hacernos responsables y corresponsables de las consecuencias a futuro. Después de esta primera fase nos dimos cuenta que la biblioteca es un organismo colectivo, poroso y muy abierto, muy grande, y que por lo tanto el grupo que estábamos trabajando de comitentes, es decir, Javier Pérez Iglesias y Amelia Valverde, y también otros colaboradores más cercanos como profesores que acuden a hacer trámites o a utilizar la biblioteca, estudiantes que vienen a usar el espacio de estudio, de esparcimiento, de encuentro, otros trabajadores, ¿no?, que también habitan la biblioteca. Nos dimos cuenta que de hecho que ese hacer o esa idea de la biblioteca en verdad era mucho más amplia y necesitábamos generar un dispositivo de mediación que nos permitiera colectivizar la formulación del encargo. Y para ello es ahí cuando trabajamos en la construcción de Ranganatán. Ranganatán ha sido y es todavía un grupo de estudio y también de trabajo centrado en cómo podemos pensar de manera colectiva la biblioteca, tomando como punto de partida la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, pero irradiando a todas otras bibliotecas, a otras formas de hacer la biblioteca, a usar y a estar en la biblioteca. Por lo tanto, empezamos a reunir bibliotecarias y bibliotecarios de otras bibliotecas, de Madrid, de la comunidad, de otras comunidades. Empezamos también a tejer relaciones y formas de correspondencia con otras bibliotecas, ¿no? El jardín de una biblioteca en Bogotá o la Biblioteca Vasconcelos de México, por ejemplo. Empezamos a incorporar también voces de estudiantes que desde diferentes posiciones y desde diferentes lugares se vinculan a la biblioteca. Empezamos también a vincular a diferentes trabajadores, no solamente de la biblioteca, sino de la facultad. Empezamos a generar todo un dispositivo mucho más complejo y más rico, que complejizó también ese pensar de manera conjunta en qué es la biblioteca hoy, qué queremos que sea y qué puede ser. Tomamos la figura de Ranganatán como nombre, pero también como fuerza de inspiración para el proyecto. Ranganatán fue un bibliotecario indio que a principios del siglo XX y durante la mitad del siglo XX desarrolló una gran labor dentro del campo de la biblioteconomía. De hecho, las 5 leyes de Ranganatán todavía son las que articulan y ordenan gran parte de las bibliotecas a nivel internacional. Tomando su figura, también queríamos hacer un gesto de reconocimiento a legados no occidentales en el mundo de la biblioteca, que no olvidemos está vinculado con la idea del archivo, que tiene un origen profundamente colonial, pero también lo que hicimos fue tomar las 5 leyes de biblioteconomía de Ranganatán y nos las adaptamos a nuestro proyecto como una suerte de guía que vendría también a ordenar diferentes horizontes tanto de acción como de pensamiento. En relación a Ranganatán, otro elemento extremadamente importante para la mediación fue trabajar con el diseño de servicios. Contamos con Sagrado Nova, que es facilitador y diseñador de servicios, para trabajar en diferentes estrategias y espacios de co-creación. Es decir, si entendemos la biblioteca como un lugar en el que hay diferentes puntos de contacto con usuarios y cómo esos usos son los que conforman esa biblioteca como lugar de servicios, cómo podemos pensar a través de esos servicios también cómo reformular la biblioteca. El trabajo de Sagrado fue crucial en este proceso para facilitar los debates, las conversaciones, las preguntas y sobre todo llevarlo o diseñar diferentes talleres que posibilitaron llegar a una serie de conclusiones que nos ha permitido entender el encargo de una manera completamente diferente de cómo iniciamos.
¿Cuáles son esas conclusiones o las principales líneas e ideas que extraéis de todo este proceso de mediación que construís en estas fases, ¿no? La principal conclusión que extraímos de todo este proceso rico, denso y granado de la mediación a lo largo de varios años han sido básicamente que esa primera intención desde la que empezamos a definir el encargo y el proyecto de la biblioteca, que se centraba en intervenir la estructura y el orden espacial y de los contenidos en la biblioteca, era una posición muy limitante y muy limitadora, porque nos encaminaba a trabajar, a querer de alguna manera corregir la biblioteca, a querer repararla, a querer cambiarla desde un lugar físico y material. Ahora lo que nos dimos cuenta después de todo este proceso es que la biblioteca, pese a sus limitaciones estructurales, pese a los impedimentos que estas estructuras pueden generar, lo importante es lo que hace la biblioteca, una suerte como de compendio de haceres, saberes, el lugar de encuentro, como lo que posibilita esta biblioteca, ¿no? ¿Qué tipo de encuentros posibilita? Encuentros con ideas, encuentros con libros, encuentros con una misma, encuentros con unos procesos de lectura diferente, encuentros con unas formas de entender la biblioteca, la colección, el acervo, el conocimiento, el saber, la experiencia diferentes, tanto en las metodologías como en los formatos que propone, pero sobre todo en las discusiones que se abren aquí, ¿no? Entonces, ese encuentro es un encuentro con esa potencialidad que no está suscrito ni restringido exclusivamente al espacio físico de la biblioteca o a ese orden que tiene la biblioteca en sí, sino que realmente lo que queremos hacer con este proyecto es subrayar esa potencia de esta biblioteca. Una potencia que puede además activarse o actualizarse en este espacio de la facultad o en otras bibliotecas. Es decir, entendemos que de los aprendizajes que hemos producido a través de esta experiencia vienen a subrayar esa capacidad de encuentro y esa especificidad de formas de hacer de esta biblioteca, pero que vienen a ser una celebración y una activación de esos encuentros en un espacio más allá de esta propia biblioteca. De estas conclusiones, ¿no?, en las que dices que la propia estructura de la biblioteca hay que superar eso, ¿no?, y pasar a algo mucho más conceptual quizás, ¿no? ¿Cómo trasladáis esta conclusión a un encargo, ¿no?, y cómo materializáis o cómo definirías ese segundo paso de trasladar esas conclusiones a un encargo, ¿no?, que luego pasa a un artista? El encargo, por lo tanto, después de todo este proceso de mediación y un poco las conclusiones que hemos podido gestar en estos últimos periodos, pues viene a formularse de la siguiente manera: ¿cómo podemos generar una intervención? ¿Cómo podemos imaginar una intervención artística que dé cuenta de esta capacidad de encuentro, de este hacer bibliotecario singular que se da en esta biblioteca, pero que también emerge en otras bibliotecas, incluso en otros espacios que no nombramos biblioteca, pero que de alguna manera respiran, activan esas formas de hacer, permiten esos encuentros, permiten que esas potencias, pues, de saberes o de experiencias se den. Por lo tanto, ahora el encargo, claro, opera en un nivel más lleno de posibilidad. O sea, ahora mismo la forma en la que se ha descrito y la forma en la que hemos articulado el encargo es un lugar en el que imaginar intervenciones que transmitan, que comuniquen y que también celebren y que también activen esta idea de biblioteca y esta forma de hacer biblioteca. ¿Serías capaz de concretarme como en una frase el encargo con todo esto que has desarrollado? El encargo es hacer una intervención que
permita activar una biblioteca en un lugar que no es una biblioteca. Por ejemplo, este contexto. Es decir, el encargo es una petición a una obra que sea capaz de activar una biblioteca. ¿Cómo a raíz de este proceso de mediación, conclusiones, ideas, ¿no? y un encargo, ¿no? es la concreción en un encargo, cómo eliges la figura del artista para responder a este encargo? Teniendo en cuenta cómo se ha articulado el encargo, en tanto que mediadora, pensaba mucho en la necesidad espacial que tenía el encargo, es decir, en cómo necesitábamos poder articular una intervención artística que fuera capaz de activar un espacio, de generar un espacio a través de un gesto que puede ser mínimo. Es decir, cómo a partir del lenguaje escultórico podríamos dar cuenta o podríamos activar una biblioteca, no entendida ya solamente como un espacio físico, ¿no? con unas estanterías y con libros, sino como unas formas de hacer. En ese sentido es cuando pienso en Iván Argote, que es un artista afincado en París, de origen colombiano, cuyo trabajo escultórico releva mucho de formas de hacer en el que intenta convocar una colectividad. El trabajo de Iván está muy relacionado en cómo su escultura, su práctica escultórica, pero no únicamente, también el trabajo en vídeo, el trabajo gráfico, es decir, el lenguaje que él desarrolla, hay una preocupación central y una preocupación que de hecho palpita y que tensiona la forma en la que luego sus proyectos se formalizan, que tienen que ver cómo vivimos juntos. ¿Cómo podemos vivir juntos de otra manera? ¿Cómo son esas formas de estar juntos y juntas? Con sus tensiones, con los conflictos, con los consensos, con las ternuras, con las violencias. Otro aspecto fundamental del trabajo de Iván Argote es su relación con el lenguaje. De un tiempo a esta parte, mucho de su trabajo ha venido incorporando formas de inscribir el lenguaje en la ciudad, en los cuerpos, en espacios públicos, un lenguaje que bebe mucho de lo poético, ¿no? De una capacidad de un lenguaje que no es transparente, jurídico, diurno, sino que su interpretación, su lectura convoca muchas imágenes, convoca formas de interpretación que no son únicas, sino que son múltiples. Y por otra parte también no solamente esta capacidad poética, sino también inventiva, ¿no? Esa capacidad de inventar nuevas palabras que llenar de significados, que resignificar después de un tiempo, después de unas circunstancias o según la urgencia lo necesite, ¿no? En este sentido pienso en cómo él ha utilizado ha inventado el verbo chaflear y más cosas así. Si tuvieras que, de todas estas ideas de por qué Iván Argote responde y es tan adecuado para este encargo, si tuvieras que decirme Iván Argote es perfecto para responder al encargo por esto, ¿qué dirías, no? Iván Argote es idóneo para trabajar en el contexto de este encargo por la sensibilidad formal que tiene para generar intervenciones espaciales en torno a la colectividad, en torno a lo comunal y relacionar esto con una capacidad expresiva del lenguaje. Y en esta elección del artista, ¿cómo reaccionan los comitentes o integrantes del Ranganatán a esta elección, ¿no? Porque al final es una propuesta que sale por parte de la mediadora, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es al final como la respuesta de todo ese grupo, ¿no? Que ha llevado a elegirlo de alguna forma? La reacción de los comitentes a la elección de Iván
fue, la verdad, excepcional desde el primer momento. Es verdad que Iván es una persona que tiene una calidad humana y que tiene una capacidad de escucha, de generosidad para con las personas y los contextos en los que se inscribe, no solamente él, sino también su trabajo, que es bastante excepcional. Y también, es decir, Iván también ha trabajado mucho en procesos colectivos, sus trabajos también beben de experiencias que reflejan, ¿no?, esos procesos y también ha estado vinculado a otras formas de educación, con niños, con adolescentes, que yo creo que también imprimen formas de relacionarte con contextos en los que, como por ejemplo una concomitancia en el que la ciudadanía son quienes se encargan una obra de arte. Vale. Vamos a cerrar con la labor de la mediación respecto a la gestión de la administración, ¿no?, del entorno en el que también estáis operando, en el que tenéis que intervenir un espacio. Sí. ¿Cómo han sido las conversaciones con el entorno de la Facultad de Bellas Artes, de la universidad, toda esa gestión un poco más política y que forma parte también de tu trabajo como mediadora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Las gestiones con las diferentes autoridades que gobiernan, como los espacios que ahora estamos investigando para poder intervenir o para poder imaginar ahí la instalación de la obra de Iván, han ido en paralelo también al proceso de mediación, ya que considero que también una de las particularidades del proyecto de concomitantes es que abarca diferentes temporalidades y diferentes procesos, tanto de trabajo como de conversación, como de mediación, que hay que ir también simultaneando. Entonces, tanto con, por ejemplo, las autoridades de la Facultad de Bellas Artes, pero también de otras bibliotecas donde estamos abriendo la posibilidad de intervenir, ya que una vez liberados como de la vinculación con un espacio físico como era la Facultad de Bellas Artes, ahora estamos pensando en que la intervención como una forma de celebrar la biblioteca puede de hecho surgir y estar en cualquier otro contexto que no sea exclusivamente el de origen, ¿no? Entonces, estamos también abriendo de manera siempre respetuosa y de manera como también a la escucha de cuáles son las necesidades, los requisitos, las obligaciones de cada espacio en todo este proceso de conversación.